Muy bien. Vamos, antes de todo, yo les decía a cada uno de ustedes, les decía desde un principio, que la Torá, la Torá designaba, mejor dicho, se los pongo así como se les decía hace un momento, mientras el Mishkan, es decir, el famoso tabernáculo de reunión, como lo suelen traducir, lo que después pasó a ser el templo, mientras el Mishkan no esté o no estaba en pie, no estaba presente, la Torá no designaba a ninguna persona como contaminada o impura, es decir, tamé, aunque sabemos que según las tablillas ugaríticas, eh, tamé realmente significa o se entiende como alguien que está opaco, sin brillo, porque es el antónimo de tajor, y hay un estudio acerca de eso, con las pruebas y todo. Pero la Torá solamente cataloga o designa a una persona como tamé, solamente la designa como tamé únicamente con relación al Mishkan. La Torá solamente designaba a una persona contaminada mientras estaba en función el Mishkan, lo que conocemos como el tabernáculo de reunión, como suelen traducir. Según la Torá, el estado de contaminado, tamé, es solamente por causa del Mishkan, porque el Mishkan contenía elementos de Jorot, o en singular Tajor, o sea, brillantes, puros. Así está escrito en la Torá, en el texto hebreo de Levítico, capítulo 15, verso 31. Les comparto pantalla en el texto hebreo de Levítico, capítulo 15, verso 31. Vamos a ver un segundito. Voy rápidamente acá. Muy bien. Fíjense lo que van a ver ustedes. Y esto es el texto hebreo de la Torá. Este es el texto hebreo de la Torá. Aquí aparece en el texto hebreo de Levítico capítulo 15, verso 31, que dice, "Vehizartem et bene Israel mitumatam, velo yamutu vetumatam, vetammeam, et mishkani asher betoham." Atención a esto que traduce, y se deberán abstener, y se deberán abstener los hijos de Israel de las contaminaciones de ellos, de las contaminaciones de ellos. Entonces, dice así, que se deberán abstener los hijos de Israel de las contaminaciones de ellos, es decir, de las contaminaciones de terceras personas, porque de hecho hay un pronominal sufijo en tercera persona masculino plural. En esta forma, mi tumatam. Tumatam tiene ese pronominal que he mencionado y que se refiere a las terceras personas, a otras personas que están contaminadas. Dice que los hijos de Israel se deberán abstener de las contaminaciones de esas personas. Y luego dice, velo yamutu betumatam. Y así no morirán a causa de las contaminaciones de ellos. Así, de esa manera, no morirán a causa de las contaminaciones de ellos. Y luego dice, Betammeam et Mishkani asher betoham, por contaminar a mi Mishkan, que está entre ellos, o está en medio de ellos. Interesante, ¿no? Fíjense, y lo vuelvo a traducir, porque en mi caso, lo he traducido de la manera más precisa posible. Y entonces debe ser traducido como y se deberán abstener los hijos de Israel de las contaminaciones de ellos. Y así o de esa manera no morirán a causa de las contaminaciones de ellos por contaminar a mi Mishkan que está en medio de ellos. Hermanos, no sé si necesitan más pruebas para saber que la única forma de estar tamé contaminado según la Torá es que exista el Mishkan que estaba en medio de ellos. ¿Se necesita más pruebas? El texto hebreo de la Torá.
Fíjense que yo he dicho, y ustedes lo pueden averiguar con facilidad, hay herramientas ya para hacerlo. La palabra tamé o el adjetivo hebreo tamé, contaminado, opaco, el sustantivo tumá, que es la forma simple singular de aquí, que ustedes ven, tumatam, tumá, que es un sustantivo que significa contaminación, opacamiento. Esta palabra tamé y tumá solamente aparecen en la Biblia hebrea a partir de Levítico capítulo 5 en adelante. O mejor dicho, aparece solamente a partir del libro de Levítico. Les decía hace un momento que la palabra tamé, esa palabra, ese calificativo, ese adjetivo que califica a la persona como contaminada, ese calificativo solamente aparece en el libro de Levítico para distinguir o para hacerle saber a la persona que al estar contaminada, tamé, opaca, por diferentes motivos que la Torá prohíbe, es para que entiendas que estás tamé y así no entrar al Mishkan, porque el Mishkan, según la Torá en Éxodo capítulo 25, menciona que el Mishkan, el famoso tabernáculo de reunión, contiene elementos tejorot, contiene elementos puros, limpios, brillantes. Por tanto, aquí claramente la Torá está diciendo que los hijos de Israel se deberán abstener de las contaminaciones de ellos y de esa manera no morirán a causa de las contaminaciones de ellos por contaminar a mi Mishkan que está en medio de ellos. Es clarísimo el texto hebreo. ¿O no les parece claro eso, hermanos? Vamos a revisar antes de todo algo que quiero ver. A ver si lo encuentro acá. Está por acá. Muy bien. Esto que ven aquí en pantalla es Éxodo capítulo 25 en el verso 11. Éxodo capítulo 25 en el verso 11. Antes de todo, yo quiero que ustedes tengan muy presente, por favor, el investigar, el confirmar que la palabra tamé o la forma tumá, el sustantivo tumá, que tienen que ver con la contaminación, con designar a una persona contaminada. Estas palabras hebreas, tamé y tumá, solamente aparecen a partir del libro de Levítico, precisamente para decirte que por tal cosa estás tamé y no puedes entrar al Mishkan. No estás habilitado, como lo dijo el hermano Eric hace un momento, el hermano Eric Julio, que mencionó hace un momento aquello, ¿no? Entonces, tener eso muy presente, ¿ah? Muy presente. Fíjense lo que dice aquí. En Éxodo capítulo 25, verso 11, tenemos la prueba de que, por ejemplo, el arca del pacto, el sarcófago o arca del pacto, estaba cubierta de oro tajor, de oro brillante, de oro puro. Aquí aparece Betzipitá, Oto Zahab Tajor, Mibajit, Umihut, Tetzapenu. Dice entonces que lo cubrirás, en contexto está hablando del arca, lo cubrirás, cubrirás a él, lo cubrirás, Zahab Tajor, de oro brillante, de oro puro. Dice, por dentro y por fuera lo cubrirás. Por dentro y por fuera lo cubrirás o lo recubrirás. Mi bajit o mi hut tetzapenu. Entonces, a ver si es que alguien creo que quiso entrar, no sé, pero bueno. Podemos seguir viendo en Éxodo capítulo 25. Ustedes deben anotar también todo eso. Fíjense acá en el verso 17. En el verso 17, eh, si no me estoy equivocando, aquí habla del caporet, claro que sí. Que aparece Beacita caporet zahab tajor. Habla del caporet, que es la tapa del arca del pacto. Dice que harás el caporet, harás esa tapa, esa cubierta, harás el caporet zahab tajor, de oro brillante, de oro puro. Por favor, los hermanos, los micrófonos, no se olviden, entren, analicen. Miren si los micrófonos están encendidos, por favor. Colabórenme con los micrófonos que están encendidos, ¿sí? Colabórenme con los micrófonos que están encendidos.
hermanos, revisen quién tiene el micrófono encendido y háganselo saber, por favor, ¿sí? Para que no hayan interrupciones. Recuerden que son temas delicados, importantes. Hay gente que está viendo esto y que va a ver esto después. Entonces, los micrófonos en silencio, por favor. Muchas gracias. Es Eric, hermano, es el hermano Eric. Ok, muy bien. Sí, puede ser que a veces se abran los micrófonos, entendible eso, así que atentos a eso, mis hermanos. Muy bien. Entonces, fíjense que en Éxodo capítulo 25, vemos que los elementos del Mishkan, de lo que después llegó a ser el templo, los elementos del Mishkan tienen o son tajor, son puros, son brillantes. Vamos a ver si encontramos acá, por ejemplo. Aquí está hablando de la mesa de madera de acacia, del Shulchan Aruch Shittim, que habla de que esta mesa de madera de acacias dice, Betzipita oto zahab tahor, dice que lo cubrirás o la cubrirás otra vez de oro tajor, de oro brillante, de oro puro, zahab tahor. Acá sigue hablando, por ejemplo, sigue hablando acá de algunos elementos como cucharones, platos, etcétera, son parte de el Mishkan, de lo que ocupaban los sacerdotes, levitas, los Kohanim. Y dice aquí también, Zahab Tahor Taseotam, o sea, de oro puro los harás, o sea, harás a ellos, los harás. Estos elementos como cucharones, platos, etcétera. Hay muchos elementos brillantes, puros, limpios, de Jorot dentro del Mishkan. Por esa razón, cuando regresamos acá, regresamos al texto hebreo de Levítico capítulo 15, verso 31, que ya lo revisamos hace un momento y lo hemos traducido. Dice, "Vegizartem et bene Israel mitumatam, velo yamutu betumatam". Dice que los hijos de Israel se deberán abstener de la contaminación de ellos y así no morirán a causa de las contaminaciones de ellos por contaminar a mi Mishkan que está en medio de ellos. Claro que lo van a contaminar, por supuesto, y de hecho ustedes lo pueden revisar desde Levítico capítulo 11, cómo se distingue qué es tajor, qué es puro, qué es brillante, qué es descontaminado, y también la Torá te designa qué es tamé, qué es impuro, qué es contaminado, es decir, qué es opaco. Hermanos, ¿hasta aquí queda claro todo eso? ¿Queda claro eso o no queda claro? Perfecto. ¿Se han entendido entonces? ¿O hay algo suelto por ahí? Queda claro entonces que la única forma de que la Torá designe a una persona como contaminada, impura, opaca, es decir, tamé, la única forma que la Torá designa a una persona como tamé es solamente si el Mishkan o el tabernáculo de reunión está en pie, está en función. ¿Eso queda claro o no? Porque solamente es por causa del Mishkan que la persona es tamé. Vuelvo a repetir, la palabra tamé, esa forma de designar a una persona contaminada o impura, opaca, nunca aparece antes de Levítico, sino solamente aquí en Levítico y como consecuencia, como resultado, te explica que es por causa del Mishkan que está en medio de ellos. Y vimos que en Éxodo capítulo 25, por lógica, entendemos ahora que vas a contaminar, a impurificar algo que está brillante, algo que está puro, descontaminado, porque el Mishkan contiene cosas, elementos de Jorot. Tengo una pregunta, creo que Adelante. alguien la hizo anterior a la grabación. Ahora nosotros somos el templo, ¿correcto? Somos el templo del Dios viviente. Sí, es Entonces, así. creo que eso que se enseñó en el pasado es una muestra de lo que tenía que pasar en el presente que vivimos. De igual manera, no contaminarnos. Por supuesto, así es. Así es. Sí, sí, Entonces, totalmente, claro yo, que sí. yo la relación. Pero estamos hablando ya en cuanto a la legalidad de la Torá.
O sea, ahorita legalmente no funciona igualito como funcionaba en esos días. O sea, legalmente no, porque si no podemos hacer una fiesta completa con las ordenanzas, incluida la de los ¿Será por Isaac. eso, perdón, será por eso Pedro que entonces dijo, ahora vosotros sois templos del Dios viviente? Pablo lo dice, claro que sí. Pablo. Y si Pablo lo dice, claro, tiene que ver con todo eso, ¿no? Claro, ahora nos habla de, bueno, ya son temas que vamos a verlos despuesito para no desviarnos tanto ahorita, pero sí, en esa parte espiritual, claro que sí. Yo jamás le voy a decir a alguien que coma esos animales o bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a ver entonces que la mujer no, la mujer que está en su estado de menstruación, en el periodo de menstruación, según la Torá, no contaminaba ni antes ni ahora a la persona que tocaba o al lugar donde se sentaba. La única ordenanza que es abominable es que en su estado, en ese periodo de limpieza y purificación interna, eh, el hombre tenga intimidad con una mujer. Eso sí es una abominación, algo terrible, porque derrama la fuente que está dentro de ella, lo especifica Levítico 20. Creo que es el verso 18, lo vamos a ver más adelante. Pero de ahí, la Torá jamás, nunca menciona que una mujer en su estado de menstruación, en su periodo de menstruación, contamina al hombre que toca o donde se sienta, etc. Eso jamás menciona la Torá. Y es entendible porque todo es el resultado de pésimas traducciones. Es entendible, pero nosotros ya tenemos las herramientas, los métodos de una forma sencilla y traducirlo como debe ser. Entonces, yo quiero que nos vayamos y les comparto pantalla. Me dan un segundo, por favor. Déjenme ver si estoy acá. Muy bien. Váyanse, hermanos, también ustedes en sus Biblias a Levítico capítulo 15, verso 2. Yo les comparto pantalla desde el texto hebreo. Muy bien. Aquí ustedes tienen en pantalla el texto hebreo de Levítico capítulo 15, verso 2. Vamos a desarrollar esto o quizás a corregir o a resolver muy rápido todo esto. Levítico capítulo 15, verso 2 dice, Daberú el Bene Israel beamarten alechem. Ish ish, ki yezav mi besaró, zobo tame hu. Dice entonces, hablen a los hijos de Israel y díganles, cualquier varón que tenga Zav, fíjense lo que dice aquí, Zav mi besaró, cualquier varón que tenga un fluido constante, ojo, un fluido constante en su carne o de su carne, dependerá también el valor preposicional que aparece allí. Dice que cualquier varón que tenga un fluido constante en su carne o de su carne o que produzca su carne. Su flujo, zobotamehu, su flujo será o es tamé, es contaminado, está designado como tamé. Yo he traducido aquí Zav, esta forma Zav, lo he traducido como un fluido constante, porque la palabra Zav es un participio activo del verbo irregular zub, que es fluir, segregar. Un participio activo, como es el caso de la palabra Zav que ven aquí, un participio activo entre verbos yictol o imperfecto que morfológicamente apuntan a un estado de futuro, como es el caso de yihye. Fíjense que yo he leído aquí ish, ki yihye zav mi besaró. Atrás de zav aparece yihye. Yihye es el verbo hayá en conjugación cal, tiempo imperfecto o yictol. Es decir, morfológicamente apunta a futuro, aunque sintácticamente va a depender de las construcciones precedentes o posteriores. Sin embargo, vuelvo a repetir, la palabra zav, este participio activo zav,
que yo he traducido fluido constante, lo he traducido así a causa del verbo que le precede, que está en estado futuro morfológicamente. Ocurre que el participio activo o el participio en la Biblia hebrea, cuando se encuentra en la esfera del futuro, gramaticalmente es traducido, en este caso sintácticamente, es traducido como una acción estando en proceso, como una acción continua, como una acción que ya está en el proceso. Fíjense que les comparto el dato interesante. Un segundito, a ver si le parece acá. Muy bien. Miren, hermanos, en pantalla aparece en la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka un detalle acerca del participio en la espera del futuro. Participio en la espera del futuro. Claramente dice que acá aparece, por ejemplo, el participio de futuro, aparece abajo, el participio de futuro no expresa el aspecto de la acción. Puede ser tanto instantánea como durativa y da unos ejemplos de cómo debe ser traducido. Fíjense, aquí aparece la acción como estando en proceso. Dice acá, Kimashhitim anachnu, porque vamos a destruir. Es una acción corta de duración, ¿no? Y fíjense acá, más abajo aparece aquí, dice acá abajo, por ejemplo, en este participio noten, en Primera de Reyes 20, verso 13, fíjense la sugerencia que hace. Yo la entrego hoy en tus manos. Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, en otro ejemplo, a un participio lo traducen como que Adonai, nuestro Dios, nuestro Elohim, les va a dar. Es una acción que ya está en proceso, una acción que está en pleno proceso, en pleno proceso. Un participio activo, aquí abajo, un participio activo, como la palabra zav, no traduce un flujo, un derrame que solamente está en el momento, sino una acción que está en proceso, continua, algo que sigue, algo que ya está y que no para, está en proceso, una acción como ya estando en proceso. Fíjense para los hermanos que quieran ver el detalle morfológico. Aquí ustedes van a ver, hermanos, si ven en pantalla, hermanos, por si acaso ven lo que aparece aquí en color celeste. Aquí aparece zub. Zub, que es un verbo irregular porque tiene con una consonante, una vav en medio, que bueno, temas aparte, temas gramaticales. Fíjense, hermanos, aquí por favor, de este verbo zub deriva, aquí aparece el participio zav, el participio zav, el participio zav. Nótese, ¿ah? Zav, zav. Y acá abajo el participio en femenino zavá, zavá. Es lo mismo, solo que uno está en masculino y el de acá abajo, que está en color verde también resaltado, es femenino, femenino, zavá. Atención a ese femenino, porque, porque resulta, hermanos, resulta que si nosotros nos vamos acá más abajo, voy a ver más abajo, al verso 19, me voy a adelantar un poquito, en el verso 19, aquí aparece, déjenme ver si lo puedo resaltar aquí un segundito. Aquí aparece, fíjense hermanos. Dice acá, en el caso ya de la mujer, aquí habla de la mujer. Dice, cuando una mujer tenga zavá, fíjense hermanos, cuando una mujer tenga zavá, cuando una mujer tenga un flujo constante, un flujo que ya está en proceso, un fluido constante. ¿Sí logran ver eso, hermanos? ¿Se logran dar cuenta de lo que estamos viendo en pantalla? ¿O no está quedando claro esto, hermanos? Sinceramente. Sí queda claro que la palabra zav o en femenino zavá, al ser un participio activo en la esfera del futuro, con verbos en futuro, sí se dan cuenta que no traduce como algo en el momento y listo, sino como un estado que ya está en proceso, que es continuo. ¿Podemos entender eso o no queda claro eso, hermanos? Queda muy claro. Sí queda claro, ¿no? Por lógica, ¿no? Yo creo que las pruebas gramaticales están en pantalla muy claras. Eh,
No me hubiera gustado darles las pruebas de la gramática aquella. Yo creo que los hermanos que estudian conmigo ya mucho tiempo saben que siempre estoy dando pruebas gramaticales, morfológicas, sintácticas. Hemos incluso corregido traducciones que por décadas y décadas han sido tradicionales, pero que sintácticamente no son correctas y las hemos traducido. Y a veces morfológicamente tampoco son correctas y las hemos corregido con pruebas en mano. A veces no quisiera dar tantas pruebas, pero bueno, están allí presentes por si acaso. Y aquí vemos que Permiso, cuando hermano. una mujer, sí, sí, adelante, claro que sí. Hermano, no pudiera ser, y disculpe que no es que yo quiera estar en oposición a lo que usted está enseñándonos, no pudiera ser que al referirse a un futuro quiera decir que cada vez que haya una expulsión de este flujo, que cada vez que suceda va a estar también y no que No, sea no constante. porque, los ejemplos sincrónicos, que no solamente yo he investigado, sino que las gramáticas, como lo han visto en pantalla, no sé si quieren que les enseñe otra vez la gramática en pantalla, expresa al participio activo, al participio activo, cuando está en esfera del futuro con verbos en futuro, no expresa una acción del momento nada más, sino como estando en proceso. Si desean, les enseño otra vez la información para que ustedes la puedan ver. Fíjense acá. Yo la No, yo vi la información y la leí atentamente, mi hermano, sino que yo pienso que una persona, voy a hablar en el caso de un varón que constantemente esté con una emisión, está enfermo, porque cómo va un hombre constantemente a tener eso? Está enfermo, no, Exacto. Sí, sí, eso es lo que está diciendo aquel texto hebreo, claramente. Esto ya es un derrame prácticamente. Aquí el varón o la mujer en este caso están sufriendo ya de un derrame, de un flujo constante, porque yo creo que todos, tanto varones, he visto que en caso de mujeres también, obviamente tenemos de repente algún flujo, algún derrame seminal, es normal, eso pasa, yo entiendo eso, claro que sí, pero no por eso. Bueno, en el caso de la Torá, el hombre que tenía un derrame seminal sí lo consideraba tamé hasta la tarde, nada más, hasta la tarde. Pero en el caso de la mujer no se le designa un flujo en el momento. Aquí está hablando de algo que es constante, constante. No es un derrame del momento, no es un breve flujo, sino es algo constante, algo que está en proceso. Y para eso se utiliza este participio activo, ya sea en masculino o femenino, zav o zavá, en la esfera del futuro con verbos en yictol o imperfecto que designan o expresan una acción estando ya en proceso y no una acción del momento nada más. ¿Eso queda claro o se complica en ese aspecto, hermanos? ¿Me confirman, por favor? La mujer del Evangelio que toca el manto de nuestro Salvador estaba entonces en Sabá. Exactamente, exactamente, así es. Tenía ese flujo y todo aquello, ¿no? Eh, Así tal cual. Y nótese que, vamos a ver luego al final las características, mucha gente a veces dice, bueno, ¿y por qué el Mesías no se contaminó si la mujer lo tocó? Es que jamás la Torá dice que porque la mujer le toque la ropa, solamente si le tocaba la carne, pero ella le tocó bueno, ya sabemos, uno de los cordones, ya hemos hablado acerca del tzitzit, el tzitzit no es como la tradición lo ha enseñado, lo hemos demostrado con el texto hebreo de la Biblia, de la Torá en este caso, ya sabemos cómo es un verdadero tzitzit para los antiguos hebreos, con pruebas, imagínense, con pruebas ahí tal cual. Sin embargo, a la mujer que estaba con ese flujo constante de sangrado, etcétera, no tocó la carne del Mesías, le tocó la ropa, le tocó la vestimenta. Y la Torá nunca, jamás, nunca la Torá dice que porque una mujer con ese estado de enfermedad tocaba la ropa de alguien, ya quedaba tamé la otra persona. O ni siquiera la ropa, no, no, para nada. Solamente era donde se sentaba, sobre lo que se sentaba. Eso es algo muy fácil incluso de revisar y yo creo que las traducciones son también muy precisas en eso. Sino que a veces uno se imagina cuánta cosa, ¿no?
escuchó algo por ahí, uno se imagina por siempre que no. Una mujer supuestamente en ese estado, si toca algo, ya está impuro lo que tocó. No, no, jamás la Torah dice eso. Y menos con una mujer en el periodo de menstruación, menos en eso. Jamás la Torah ni siquiera habla de eso, hermano. La Torah ni siquiera menciona que una mujer en su periodo de menstruación eh, contamina a otro que toca, o donde se sienta lo va a contaminar, etc. La Torah ni menciona eso nunca. Imagínense, hermano. Jamás lo menciona. No sé dónde sacamos nosotros eso. Pienso yo que son de estas pésimas traducciones de la mayoría de Biblias, que traducen esto como un estado del momento y no como algo que está en proceso. Y confunden estos derrames, estas segregaciones constantes, la confunden con la menstruación. Aquí dice, por ejemplo, mucha gente, y no sé si alguno tenga alguna versión, eh, algunas versiones colocan, cuando una mujer tenga flujo de sangre, y eso no dice aquí. Aquí hay un acento disyuntivo encima de la consonante bet que divide la oración y traduce, cuando una mujer, cuando una mujer tenga un flujo constante, coma, cuando una mujer tenga un flujo constante, coma, déjenme, si ven en pantalla, hermanos, ¿verdad? ¿Se logra ver en pantalla? Muy bien. Cuando una mujer tenga un flujo constante, y hay que colocar una coma allí. Cuando una mujer tenga un flujo constante, será como sangre su flujo, o sea, su flujo será como sangre. Esto es conocido como una oración bimembre. Es básicamente son dos oraciones, cada una con sus verbos, pero que una depende de la otra. Yo les digo una cosa, casi todos los traductores fallan en la sintaxis y sobre todo en la macrosintaxis. Y traducen esto como si traducen como que cuando una mujer tenga flujo de sangre, será su flujo y ni sé cuántas otras cosas. Aquí no traduce de esa forma. Incluso quitándole los acentos disyuntivos, que a mucha gente a veces no le gusta, que sí, que los masoretas, que por acá, incluso quitándole los puntos, tanto vocálicos como disyuntivos de acentos, sintácticamente, sintácticamente también va a ser lo mismo, porque se trata de una oración bimembre, dos oraciones que componen una sola, y realmente traduce, cuando una mujer tenga un fluido constante, cuando una mujer tenga un fluido constante, su flujo será como sangre, su flujo será como sangre, o sea, su flujo será como sangre en su carne. No traduce aquí, como quizás suelen traducir que cuando una mujer tenga flujo de sangre. No, aquí habla de que cuando una mujer tenga un fluido constante, entonces ese fluido constante será como sangre. O sea, ese flujo constante será como sangre en su carne. ¿Queda claro eso, mis hermanos? ¿O no queda claro aquello? Queda muy claro, mi hermano, permítame ver si lo entendí. Si una mujer tiene un flujo constante, cualquier flujo que sea, se debe determinar o se debe tomar como si ese flujo fuera de sangre. ¿Estoy Exactamente, así? así es, así es, así es, así es, tal cual, exactamente así. Déjenme ver, yo les anoté algo aquí rápido, espero no, espero que se pueda ver eso, ojalá sí, ojalá que sí, a ver si lo veo. Vamos a ver aquí. Puse algo aquí muy rápido. Fíjense acá, en el caso, a ver si aquí aparece. Miren, aquí puse como número 3 la mujer que tenía flujo constante. Este flujo era considerado como sangre y quedaba en estado de nidá durante 7 días. Y por tanto, la mujer quedaba tamé. Eso aparece en Levítico 15, verso 19 en adelante. Yo lo anoté acá, porque quería hacerlo de esa forma, pero creo que nos adelantamos, nos emocionamos bastante, pero creo que quedó claro lo demás. Quedó claro lo demás.
Entonces, está hablando aquí de una mujer que tiene un flujo constante, y ese flujo constante de la mujer sería considerado como sangre y quedaba en estado de nidad. La única referencia o ejemplo que la Torá nos podría dar de una mujer en estado de menstruación es que solamente en esos días, bueno, quedaba quizás contaminada, quizás, ok, contaminada, perfecto, pero nunca, jamás la Torá le dice a la persona, oye, si la mujer está en su estado de menstruación o en su nidad, no puede tocar, no puede tocar a su marido en el sentido de tocarlo nada más, porque intimidad no podían tener, era una aberración según Levítico 20. Ese aspecto sí era una aberración, pero la Torá jamás, jamás menciona que la mujer en su estado o periodo de menstruación contaminaba el lugar donde se sentaba o al que tocaba, jamás. Eso se enseñó a causa de una pésima traducción al no entender la acción expresada por el participio activo en la esfera del futuro. Solamente por eso. Y es entendible. Es entendible. Se entiende porque en el primer siglo no sabían de estas cosas todavía. Quizás lo tenían claro cientos de años atrás, pero en el primer siglo las escuelas farisaicas no tenían idea de esto, como al día de hoy la tradición no lo tiene tampoco claro, ni la tradición cristiana. Pero nosotros tenemos las herramientas con bases, con ejemplos, para decir con claridad que el participio activo zav y en femenino zavá, cuando está en la espera del futuro, como cualquier otro participio, no habla de un flujo en el momento, del momento, sino algo que es constante. No está hablando, Levítico 15:19, no está hablando de una mujer que está en su periodo de menstruación. Jamás la Torá menciona tal cosa. Nunca lo hace, nunca lo hace. Solamente la Torá estipula, regula el tema de una mujer que tiene flujo constante y que será considerada como sangre ese flujo y quedaba en estado de nidad durante 7 días. Pero no habla de, bueno, en este caso la mujer quedaba temea, es la forma femenina de tamé, es lo mismo, quedaba contaminada, opaca, a causa de ese flujo constante que era considerado como sangre. eh, todo aquel que la tocaba, a la mujer, aquel que la tocaba, quedaba tamé hasta la tarde, quedaba contaminado hasta la tarde. Esas son las características. Cualquier lugar donde la mujer que tenía el flujo constante, ojo, no la menstruación, sino el flujo constante, cualquier lugar donde la mujer que tenía flujo constante, donde ella se acostaba o se sentaba durante su estado de nidad, bueno, ese lugar también quedaba tamé. Y el que tocaba estas cosas también quedaba también hasta la tarde. Si algún varón se acostaba con ella y había flujo sobre él, entonces el varón quedaba tamé durante 7 días, como lo dice Levítico 15, verso 24. Aparece también otro tipo de mujer, perdón, otro tipo de enfermedad, en el caso de la mujer, una mujer que tenía flujo de sangre constante durante muchos días sin ser el tiempo de su nidad. O sea, cuando no era el tiempo de su purificación, de su menstruación, o cuando tenía flujo durante su nidad, todos los días. Mientras permanecía con ese flujo, la mujer era considerada como los días de su nidad y por tanto quedaba tamé. Por eso yo estoy diciendo, por eso yo he dicho que la mujer en su periodo de menstruación, mientras el Mishkan estaba presente, estaba en pie, estaba en función, la mujer en su estado de menstruación sí estaba en un estado de tamé, como un estado de contaminación, de opacamiento, podemos llamarlo ahora. Pero nunca jamás la Torá dice que la mujer en ese estado de su menstruación, por tocar al marido o por tocar algo donde se sentaba, jamás la Torá especifica que eso quedaba contaminado. No lo deja. Claro, nos puede sonar especulativo y podemos especular sobre eso, pero estaríamos ya especulando, que no está mal, no está mal especular acerca de eso, es un tema muy importante, pero ya solo sería una especulación sobre algo que no tenemos cómo comprobarlo, pues. Y que tampoco hay ejemplos bíblicos de eso. Después de la Torá, después de la Torá no hay ejemplos bíblicos
que nos demuestren tal cosa. Solamente era una abominación, una aberración, según Levítico 20 en adelante, que ya vamos a verlo, vamos a revisarlo más adelante. Era una abominación que un varón y una mujer tengan intimidad en ese estado de menstruación. Eso sí era una cosa terrible. Pero, pero, am, nunca dice, jamás la Torá regula nada acerca de una mujer que está en su periodo de menstruación. Nunca dice que ella contamina a otro por tocarlo. Nunca dice que si ella se sienta en su estado de menstruación, se sienta en un lugar, ese lugar queda contaminado. Nunca dice nada la Torá. Solamente en Levítico 15 está hablando de enfermedades, de segregaciones, de derrames constantes que tiene ya sea el varón o la mujer. Y entonces, por esos derrames constantes, esas enfermedades, allí sí la persona que ella tocaba o el lugar donde ella se sentaba o la montura donde ella se sentaba en algún carro, etcétera, esa parte quedaba tamé, quedaba contaminada, pero solamente cuando la mujer tenía una enfermedad de derrame constante, solamente allí. Si no, no. La Torá no especifica nada más aparte de eso. Antes de continuar, ¿tienen algo que decir, hermanos? Adelante, si deben decir algo. Bueno, entonces continuamos. Nada más. Queda claro. Por lo menos quiero Mi saber si... hermano, yo me estaba esperando un poquito, pero yo sí tengo. Adelante. Este tema que usted está tocando hoy está relacionado de pronto con el pasaje bíblico en el que viene Jacob de regreso hacia su casa y creo que es Raquel la que se ha traído dos terafines de su papá, de su padre Labán, y él los alcanza, entonces ella para que no le ubique los terafines, los esconde abajo de la montura del camello y el papá está revisando y ella le dice que está en los días. Este es el tema más o menos así. Podemos colocarlo como un breve ejemplo, pero acuérdense, en ese tiempo no estaba la Torá. La Torá recién viene a partir, bueno, la Torá llega 430 años después del pacto, la Sí, sí, promesa. sí, yo Entonces, sé que la Torá llegó 430, sino que pareciera que en esos tiempos habían ciertas claro, exacto, situaciones sí, con esto. sí, como ese sincretismo, ese tipo, bueno, ese tipo de tradición, de conceptos, ¿no? Claro que sí. Pero vuelvo a repetir, la Torá, en el texto hebreo de la Torá, nunca jamás menciona que una mujer en su estado de menstruación o nidá, por tocar a un hombre o por sentarse en un lugar, quedaba impura. Jamás lo dice. El texto hebreo es clarísimo, no hay que hacer nada. El texto hebreo es muy claro. Y es algo muy interesante como la palabra tamé o tumá solamente aparece recién en el libro de Levítico. Y es precisamente para que te diferencies. Esto es tajor y esto es tamé. Si estás tamé, no puedes entrar al Mishkan porque tiene elementos tejorot. Por causa del Mishkan o por contaminar el Mishkan, bueno, solamente por el Mishkan no puedes entrar porque estás en esa condición. Es decir, solamente se da o se designa como tamé, contaminado, opaco, solamente mientras el Mishkan está presente. Y, repito, jamás se menciona nada de una mujer que en su estado de menstruación no pueda tocar a alguien, no pueda sentarse en un lugar porque queda contaminado, jamás, jamás. La gente se ha confundido porque ha leído Levítico capítulo 15 y piensan que Levítico capítulo 15, piensan erróneamente que está hablando de la mujer en su estado de menstruación, cuando está por el contexto. Está hablando de un varón que tiene esos flujos constantes. Hasta el contexto habla de eso, habla de enfermedades prácticamente. No podemos, incluso hasta por lógica, en las traducciones, porque muchos podrían decir, pero bueno, hermano, hay traducciones malas, ¿qué hacemos ahora? Oye, el contexto, en cualquier versión, en cualquier traducción, el contexto está hablando de básicamente enfermedades que tiene la gente. No vas a colocar allí en medio ese tema de la menstruación de la mujer, que es algo que hasta cierto punto es natural en la actualidad. Bueno, humanamente es natural.
La gente coloca en medio de un contexto de enfermedades, de temas de enfermedades, coloca a la mujer en menstruación. O sea, de la nada, sí, de la nada. Imagínate. ¿Puedo opinar algo? Sí, adelante, hermana, claro que sí. Sí, una de las cosas que me he dado, yo también estudio con un rabino que lo que le interesa es el texto muy bonito y todo, él no es mesiánico ni nada. Lo que me he dado cuenta es que cuando se escribieron los mandamientos, tienen un precedente en respecto a lo que el hermano anterior habló de Raquel. Por ejemplo, dice, si un hombre tiene dos esposas y ama a una más que a la otra y tiene un hijo y el heredero es de la que ama menos, él tiene que tener doble porción. Entonces, los mandamientos se hicieron porque hay un precedente a través de las historias del libro de Génesis. So, me parece eso muy interesante, que no fueron creadas al azar, los mandamientos no fueron creados al azar, sino porque había ya un precedente en la historia. Y él da muchos ejemplos. Ahorita no me puedo acordar de otro, pero sí. Sí, sí, claro que sí. De hecho, incluso hay un enorme debate a veces cuando el creador prohíbe hacer matzebot, que son piedras erigidas memoriales, muy conocidas en el mundo antiguo, ven como tipo pilares o piedras pequeñas tipo memoriales. Y resulta que Jacob hace una matzebah en honor a Elohim. Y luego vemos que en la Torá se prohíbe hacer eso. Pero luego vemos que a pesar de que se prohíbe, Moisés hace 12 matzebot por los hijos de Israel, cada una representando a los hijos de Israel. Y la gente dice, oye, ¿cómo es posible que pasa esto? ¿Ah? No que está prohibido, porque sí lo hace. ¿Y qué les ha tocado hacer a los exegetas judíos? Decir que, bueno, que lo que pasa es que solamente se permite si es para Dios, para Elohim, nada más. Si no es para él, sí es pecado. Pero resulta que en las variantes del Pentateuco samaritano no se dice que él erigió esas cosas. No dice eso. Entonces, hay que recordar que hay variantes textuales, diversos manuscritos hebreos, que en el primer siglo eran utilizados por los diferentes judaísmos. Nunca nos olvidemos de eso. Habían diversas variantes textuales de la Biblia hebrea como tal, que se manejaban en todo lo que era Judea y Galilea. No era uno solo. Nunca olvidarnos de eso, ¿sí? Si Entonces, puedo decir algo más también, perdón. adelante, adelante, claro que sí. Yo sí he ido varias veces a Israel y en uno de mis viajes fui a Arad, que queda al sur de Israel, y hay unas ruinas muy interesantes. Y cerca del altar están los Matzebot, pero lo que es más, seis y seis de cada lado está la piedra más grande y una al lado de la piedra más grande que representa al Eterno, de la consorte de él. Yo me quedé con los ojos cuadrados y se han encontrado Matzebot Claro. donde está representando las 12 tribus, la más grande y Así la es. consorte de él. ¿Se puede imaginar? Fíjese que incluso el simple hecho del muro de los lamentos, eso ya es una piedra erigida memorial. Eso ya sería pecado según la Torá. Y peor aún, hacerle reverencia, porque se le muestra respeto. Recuerden que la palabra adorar o adoración no existe en la Biblia hebrea. Esa es la excusa de la gente que pues le ha gustado, como tiene un amuleto, alguna figura, alguna cosa, dice, yo no la adoro, no pienso que es Dios, solamente la venero, la respeto. Con sus propias bocas dicen estar pecando ya, porque de hecho el texto hebreo nunca dice que no las adores, sino que no les hagas reverencia, no les muestres respeto. Entonces, hemos ya analizado eso desde el texto hebreo muy fácil, ¿no? Entonces, desde sus propias bocas afirman que están pecando sin darse cuenta. Claro, por las pésimas traducciones, pero hay otras versiones que no lo dicen, hay otras versiones que sí lo hacen correctamente, muy poquitas, pero lo hacen. Entonces, sin darse cuenta, están pecando. Interesante eso. No, gracias hermana por esa información. En el caso del tema de la menstruación, no vemos ejemplos literalmente claros antes de la Torá de que haya pasado un suceso más que el tema creo que era Lea o Raquel que escondió eso debajo y fingió tener o estar en el estado de menstruación, en ese estado, ¿no? O algo parecido. Es que no recuerdo si ahí decía que estaba en su estado, no recuerdo qué pasaba exactamente, pero no vemos unos ejemplos clarísimos de eso. Pero lo que sí podemos tener presente y muy claro es que la Torá nunca prohíbe a una mujer en su estado de menstruación tocar a su marido, en el sentido de tocarlo nada más, no de tener intimidad, porque eso sí es pecado aberrante, pero la Torá nunca
le prohíbe a una mujer que en su estado de menstruación se siente en un lugar porque queda contaminado, o toque a su marido, o lo abrace, o toque a su hijo. Jamás, jamás, hermano, jamás. La gente se ha confundido por las pésimas traducciones de Levítico capítulo 15, que ya lo resolvimos facilito, analizando el texto hebreo muy fácil. Adelante los hermanos, que vi que la hermana Rebeca, o Steph, no sé quién apareció por ahí, y el hermano Eric también. No sé si quién alzó la manita o iba a hablar algo. Adelante. Buenos días, hermano. Sí, fui yo. Que el Creador los Bendiciones. bendiga. Sí, hermano. Bueno, la vez pasada habíamos estudiado que en estos tiempos las personas que tenían camellos usaban la montura dentro de las tiendas para sentarse. Eh, y aquí, digamos, yo me vine a buscar lo que dijo el hermano Eric, creo, y lo que dice es que Labán andaba buscando los ídolos y que Rebeca los tomó y los puso debajo de la montura del camello y que se sentó sobre ellos. Entonces lo que está diciendo, bueno, al menos lo que mi Biblia así dice, es que ella le pide al papá que no se enoje, que no se moleste por no poder levantarse, porque estaba en la costumbre de las mujeres, o sea, durante su menstruación, pero o sea, no dice que sea porque el papá no la pueda tocar o por cualquier otra circunstancia, sino que ya sea pretexto verdadero, ella tomó esto para no levantarse, pero no porque el papá no la pudiese tocar, al menos así lo interpreto yo. Claro, claro, obviamente sí, es así, eso sí, por eso digo, no habían ejemplos como tal, ¿no? No, nunca sale de esos ejemplos como tal. Es dura la tradición, es muy dura la tradición, tanto en los judaísmos como en los cristianismos. Yo tengo que ser muy sincero, yo también me formé estudiando tradición oral judía y es de lo más aburrido, y no se aprende nada, literalmente es solamente para que aprendas la historia de lo que pasaba en esos días. Es aburridísimo, aburridísimo. No, una cosa tremendamente aburrida. A veces hasta un poquito absurdo, me parece. Nunca me gustó, y yo me formé así, durante mucho tiempo. Eh, y, y les digo una cosa, de Torá tienen poquito. O sea, de Torá de verdad, Torá escrita tienen poquito. En otras, espectaculares, excelentes análisis. Pero en otra gran parte, para nada. Son una cosa que me aburre, a mí me aburre bastante. Hasta el día de hoy la estudio, pero con aburrimiento. Porque de pura tradición, puras cosas que realmente yo estudio el texto hebreo de la Torá. Los que me conocen saben que yo también aplico la metodología científica de la lingüística textual en el texto hebreo de la Torá, y yo me doy cuenta con facilidad qué está bien traducido y qué no está bien traducido, con una facilidad tremenda. Y digo, vaya, que esta gente sí que se inventaba tantas cosas en esos días. Es entendible porque no tenían el conocimiento que ahora tenemos. Y cuando vemos al Mesías a hablar cosas que aparentemente están contra la Torah, aparentemente vemos que no, que era en contra de una tradición en base a un mandamiento que la gente o los líderes tradicionalmente hacían o interpretaban, porque ellos no conocían o no sabían cómo traducir correctamente el texto hebreo o en los escritos originales de la Torá y del Tanaj en general. De hecho, se tenían que basar en gran parte en la interpretación de los Targumim, que de hecho Targumim significa básicamente interpretaciones. Entonces, eh, una cosa aburridísima. Y me toca seguir estudiando, me toca seguir estudiando. Los que me conocen saben que también estudio, he aprendido pues durante mucho tiempo lo que es el hebreo tanaítico, el hebreo amoraíta, tanto en morfología como sintaxis, es decir, eh, el caso de lo que muchos llaman hebreo mishnaico, hebreo talmúdico también, todo eso, y yo reviso y no piensen que voy a una versión y leo una versión del Talmud o de la Mishnah, no, yo voy directamente al texto como tal, al texto hebreo tanaítico, amoraíta, y luego veo algunas versiones para también ver qué sugieren otros traductores, ¿no? Entonces, no lo digo para resaltar mi figura, sino para que sepa que no estamos hablando, como se dice en el cosmos, en el mundo, no estamos hablando payasadas. No estamos opinando por opinar. Estamos dando datos con pruebas. Ustedes pueden revisar los videos anteriores y van a ver cómo se citan y vamos al texto tal cual, en la Mishnah, en el Talmud.
Claro, revisamos también otras traducciones, pero vemos allí. Y no lo vemos para aprender Mishnah ni Talmud, jamás, sino para ver la parte histórica nada más. Entonces, ni en lo uno ni en lo otro van a poder, pues, hacernos caer tan fácil. Les va a costar bastante, porque eh, sí estamos preparados y capacitados para eso. Y hemos dado pruebas del caso. Adelante, hermano Eric, claro que sí. Gracias, mi hermano. Le hago una pregunta porque pues, creo que usted es la persona ideal para esto. Yo he leído y he escuchado que las Biblias de la Torá o del Tanakh son tomadas directo de la Septuaginta que está en griego, que porque de hebreo antiguo no se consigue nada. Entonces, le pregunto a usted, ¿eso es cierto o eso no es así? Porque si todo es tomado del griego, No, entonces, no, eso están alejados completamente del contexto histórico de lo que pasó. No hay ninguna Septuaginta original. La única que tenemos son las copias del Exapla de Orígenes, que ya sería la interpretación, y habría que creerle a Orígenes si realmente está basada en la Septuaginta original. Porque Orígenes, según él, se basó en la Septuaginta original, supuestamente, pero en esa época todo el mundo decía eso. Hasta la gente de los judaísmos decían siempre que no, que esta es la Septuaginta original, esta es, y habrá que creerle a Orígenes si realmente esa es. Pero lo que nosotros conocemos como Septuaginta es simplemente el Exapla de Orígenes, que era cristiano y ya es después del siglo I en adelante. La que la habría que pre- creerle a él. mi Entonces, hermano, pero la pregunta más concretamente es, ¿lo que se conoce de Torá en hebreo es verdad entonces que fue tomado, digamos entonces, de esta traducción de Orígenes? ¿O no, no, para nada, para nada. De hecho, qué triste, ¿no? No lo digo por usted, digo en general, porque yo he escuchado eso bastante, bastante he escuchado eso. No sé de dónde rayos sacan eso, no sé de dónde han sacado eso de ahí. Eh, Existía algo llamado, bueno, que de una forma mnemotécnica se le ha llamado proto-masorético, porque todos sabemos que había un texto proto-masorético solamente consonántico de donde se basó tanto el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y luego también el texto masorético. Fíjense que mucha gente sigue diciendo que los masoretas supuestamente agregaron las vocales. Primero recordar que eran dos escuelas masoréticas en clara oposición, ninguno de ellos era ni talmúdico ni cabalista, no se sabe de dónde rayos vienen ellos, porque los caraítas, que son entre comillas fieles al texto original nada más, o al texto o a los manuscritos de la Torá nada más, reclaman que los masoretas eran parte de sus comunidades, ya que no hay registro de que los masoretas o las escuelas masoréticas hayan sido talmúdicas o cabalistas, sino que eran muy celosas con el texto como tal, aunque yo no apoyo a los masoretas 100%. Sin embargo, ellos no agregaron las vocales o los puntos vocálicos. Pero en los Nakdanim fueron los sucesores de los Soferim, los famosos escribas. Y no olvidarnos que en las sinagogas, donde por ejemplo el Mesías leyó, tanto en Galilea, en Judea, donde haya estado, en las sinagogas se leía precisamente, vamos a llamar por ahora, la tradición de lectura que los escribas o soferim promovían. Y nunca vemos que el Mesías le haya dicho a los escribas, ustedes alteraron el texto, ustedes alteraron acá, esa no es verdad. Utilizaban diversas variantes textuales. Además, no se olviden que en mi caso, al traducir el texto hebreo, ya sea del la Torá o del Tanaj en general, yo no me baso en el caso vocálico nada más. Lo utilizo muy, pero muy poquito. Lo mío es más una macrosintaxis, analizar los marcadores narrativos y discursivos y así otorgarle un valor temporal dependiendo con qué otras construcciones gramaticales se alternan. Para eso no se necesita sistema vocálico 100%. Quizás para traducir una palabra aislada tendré que ver la morfología, pero para eso también yo estudio lo que es el protocananeo, fenicio, púnico y neopúnico, y a mí se me hace muy fácil ver la morfología que componen los sustantivos y los verbos hebreos. Eh, y pues, a ver si alguien colocó algo aquí, dice. Ah, ok, muy bien. Ah, ya, ok. El hermano creo que ha publicado un chat muy bien. Entonces,
yo puedo analizar la morfología que tenían las palabras cananeas. Recordemos que el antiguo pueblo de Israel adoptó el alefato cananeo o fenicio, que es lo mismo, y de hecho los morfemas son exactamente los mismos, las estructuras verbales casi todas son igualitas, tanto en moabita, etcétera. O sea, es idéntico. O sea, no nos pueden venir a ver a nosotros la cara y decir, no, están leyendo el texto masorético, cuando nosotros estamos aplicando una metodología científica prácticamente basada en una sintaxis antigua y una morfología en comparación con lenguas antiguas cananeas. Ya esa tradición de que debe ser traducida así, que el imperfecto, que el catal, tal cosa, que el futuro, ya eso ya quedó atrás. Ya no estamos para eso. Eso ya está ahí. Entonces, eh, se dice tantas cosas, se dice que el Nuevo Testamento es un griego koiné, cuando no es así tampoco. Hay obras de diferentes autores que ya explican con análisis morfológicos tantas otras cosas más para decir que el Nuevo Testamento no era koiné, no era un griego común, era simplemente una, vamos a decirlo por ahora, un griego judaico. Y es muy fácil darse cuenta de eso cuando uno estudia, en mi caso, el hebreo mishnaico, o más bien el hebreo tanaítico, o el hebreo amoraíta. Es muy fácil darnos cuenta de eso, es muy fácil, porque si un griego natural de Atenas en esos días agarraba uno de los evangelios en griego, lo hubiera podido leer con tranquilidad, pero no hubiera entendido un montón de cosas, muchas cosas no hubiera entendido. Eso es un tema aparte, ¿no? Un tema aparte, pero tranquilos, la gente está hablando por hablar, la gente está enseñando por enseñar cosas que no han estudiado ellos. Con toda seguridad, la gente que promueve esto no ha estudiado ni lengua cananea, ni fenicio, ni púnico, ni neopúnico. No tienen idea, seguro, de la morfología y de la macrosintaxis del hebreo clásico. Seguramente no conocen la verdadera historia de los masoretas y quiénes fueron los que realmente agregaron los puntos vocálicos. eh, y pues no conocen hebreo tanaítico, etcétera, y están hablando por hablar. Están promoviendo cosas conforme a la emoción del corazón del momento, nada más. Entonces, eh, por ese tipo de motivos, de razones, es que traducen erróneamente Levítico capítulo 15 y están enseñando ese tipo de cosas que la Torá nunca ha mencionado. Antes de continuar, queda claro todo lo que he dicho ahora. Lo he explicado de una forma rápida, para que se sepa, para que se sepa que aquí no estamos improvisando, pues. Aquí no estamos agarrando cualquier cosita y medio traduciendo, ¿no? Aquí estamos haciendo investigaciones con todas las de ley, como se suele decir. ¿Quiere demostrar lo contrario? Con pruebas en mano. Una vez, y no voy a dar nombres porque me hizo reír un hermano muy, muy amado, y tengo que decir la verdad, fue el hermano Ricardo, que una vez me compartió, él no estaba creyendo en eso, no, no, pero el hermano Ricardo un día me comparte un video y me dice, hermano, ¿qué opinas de tal video? Me dice. Y eso sí, no voy a dar el nombre de esa comunidad, pero se estaban basando en el tema del Mateo Shen Tov, para decir que el Mateo Shen Tov supuestamente sí tiene una base, o quizás una copia del original del primer siglo. Hermano, qué vergüenza de análisis morfológico, qué vergüenza. O sea, eso es de niños. Es lo mismo que pasa con aquellos que dicen que saben hebreo y tantas cosas y están jugando con los valores numéricos, que sí que el numerito tal, que esta letra tiene el valor tal. Esos jueguitos de niños de Sadia Gaón, de todos esos, de Shimon Bar Yochai, esas cosas de niños, eso dejémoslos por allá, pues. Eso es de niños, eso para que vaya a un jardín un niño y juegue con el Aleph, con la Bet, que el número 10, que el número ni sé cuánto. No, pues hermanos, eso no, pues, eso no es serio, eso no es serio. Eso ni siquiera pasaba en el primer siglo, pues. Y nunca pasó en el antiguo Israel, jamás, no hay registro de tal cosa, porque realmente es algo tan infantil, eso es de jardín, pues. Eso no se hace. Yo digo, de esa cara, no estamos ya en la época de Shimon Bar Yochai, no estamos en la época de Sadia Gaon para andar jugando con numeritos, con letritas hebreas y esas cosas. No, pues, vamos al grano, vamos al profesionalismo, vamos a la metodología científica y vamos al contexto bíblico y a las palabras del Mesías, que es lo primordial. Entonces, que eso quede muy claro, hermanos. ¿Queda claro todo eso, hermanos, o no queda claro aquello? No quedó claro. Lo repito otra vez.
Es broma, mis hermanos. Espero que haya quedado muy claro. Es un segundito, me tomó algo aquí. No, sí, sí quedó claro. Y si me lo permites comentar, hermano, es interesante porque muchos como que se quedan con interpretaciones de judíos de primer siglo, segundo siglo, sexto siglo, y dicen, no, el gran sabio fulano de tal dijo tal cosa, pero no nos ponemos a pensar que hemos, por decirlo así, evolucionado, ha habido más conocimiento, ha habido más descubrimientos, ha habido más estudiosos que han descubierto más cosas y hoy en día las herramientas que están a nuestra disposición, si alguien realmente quiere profundizar y estudiar, son increíbles, hermano. Entonces, es lógico pensar que a pesar de que le echaban ganas, ¿no? Y seguramente eran muchos de ellos gente pues muy sabia, ¿no? No dudo, pero obviamente se han descubierto más cosas sobre la gramática del texto hebreo, sobre muchas cosas en general en la historia, ¿no? Y ese era mi comentario, ¿no? Así es, así es. Pues sí, hermano, hoy se puede profundizar de una manera distinta sin ajustarse a la tradición. Ese era mi comentario, hermano. Así es, tal cual, tal cual. Claro, pues imagínense, bueno, y el famoso gramático Ibn Ezra, eh, Rashi no tanto, pero Ibn Ezra, David Kimhi, un tiempito después, ellos corregían a los antiguos, entre comillas, sabios, o corregían a otros maestros de sinagogas, tanto de sus tiempos como unos siglos antes, porque ya ellos tenían un conocimiento más amplio. Ya sabemos que en gran parte la gramática del hebreo clásico eh, comenzó con una fuerte intensidad a partir de España, en España, sobre todo en Al-Andalus. Entonces, eran excelentes gramáticos. Aún así, nosotros tenemos más y mejores herramientas y ya más conocimiento que ellos. Hablo en general, no de mí, sino de todos. Tenemos las herramientas para tener aún mejor conocimiento que ellos. Sí, más descubrimientos. Yo no me, como dicen por ahí, no me como el cuento de todo el tema arqueológico. Es una gran mafia todo eso. Hay muchas cosas oscuras en todo eso, hay gente muy mala, desaparecen a mucha gente, pero también hay que saber que hay otros arqueólogos que se juegan la vida y buscan la forma. Yo conozco algunos, sé de algunos investigadores, arqueólogos. Vuelvo a repetir, yo también me enfoco en gran parte en las investigaciones que tengo del protocananeo, una hipótesis que hay acá en los Andes ecuatorianos, que no es para nada conocida en lo absoluto, para nada, pero es algo que se está promoviendo. No sé si directa o indirectamente, pero yo sí la sostengo. Algo que es para mí, que ya veré cuando quiero investigarlo 100%, pero eso es tema aparte, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos pruebas, tenemos métodos, hemos avanzado, sí, claro, claro que sí, pero también hay muchas cosas oscuras, raras, desaparecen gente en el tema de la arqueología, de los museos, hay mucha mafia. Entonces, tampoco vamos a comernos el cuento de que todo lo que dice la arqueología o la historia, porque siempre a muchos arqueólogos, otros científicos arqueólogos le llevan al contrario. Por ejemplo, el tema de las ciencias bíblicas para la gente, para los científicos de verdad, y me incluyo en este caso, en mi caso también, las ciencias bíblicas es una payasada, no es considerada una ciencia, eso es un negocio, es un negocio. La arqueología tampoco es considerada ciencia, la psicología tampoco, en algunos casos no se le considera ciencia, porque es mucha especulación en base a una tradición que se estableció como doctrina. Es como que fueran escuelas religiosas, que esa es su doctrina, es como el tema del sumerio, ¿no? Que el sumerio es la primera lengua. Oye, ya hace rato pasó de moda eso, ya tenemos pruebas a por doquier de que no era el sumerio. Ya lo sabemos, pero las escuelas académicas siguen con la misma cosa. Es una doctrina, una cosa enraizada y así pasa en todas partes. Pero las pruebas, como dice la gente popularmente, hablan por sí solas. Tenemos pruebas para decir lo contrario. Entonces, eso tenerlo muy presente, ¿sí? No piensen que yo me baso siempre o me confío de los académicos. No, no. Algunos porque lo he constatado yo mismo, lo he visto yo mismo, lo he podido comprobar yo mismo. Otros a leguas me doy cuenta que están hablando simplemente una doctrina, que saben de lo que están hablando, pero lo que saben es lo que aprendieron en sus academias, que es algo que está establecido y que no lo quieren corregir todavía, por el miedo pues de tener que corregir toda una historia, etcétera, etcétera. Así mismo pasa con la Torá. ¿Dónde rayos aparece pues que una mujer en su estado de menstruación eh,
tiene que, no puede tocar a un hombre porque lo contamina o donde se sienta. ¿Dónde aparece eso? ¿Qué Dios tan malvado sería capaz de hacer eso? No aparece eso ahí. No hay ejemplos bíblicos. Jamás aparece eso, mis hermanos. Entonces, yo no sé realmente qué más les puedo compartir, hermanos. Voy a ver si por ahí no me aparece algo más. Si alguna información que tenga por ahí. ¿No? Yo creo que todo está claro, ¿no? Les voy a dar entonces, les comparto pantalla para ya ir culminando entonces. Les comparto aquí esto. Dame un segundo, por favor. Muy bien. Antes de continuar, hermanos, adelante si deben decir algo. Como dicen por ahí, no se resientan, hermanos. No se enojen, se pongan tristes. No me bloqueen, hermanos. Déjenme bloquearlos a mí primero. Es broma, mis hermanos. Adelante si deben decir algo o si no, continuamos nada más para hacer un breve repaso. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Avanzamos o no? Adelante. Muy bien. Yo quería agregar comentar lo que dijo la hermana Rebeca, que tiene sentido, lo que dijo de los ídolos que puso abajo de la montura. Digo, volviendo al tema que estábamos de todo esto, y sí, fue como no precisamente se podría interpretar que porque era prohibido tocarla, sino como diciendo, no me quiero bajar del caballo, ando en mis días, para que no se vieran los ídolos. Buen punto, hermana Rebeca. Eso nada más quería agregar. Sí, excelente punto. Primero, que la Torá en ese día ni estaba. Y segundo, que tampoco habla del ejemplo que nosotros estamos pensando en la mente popularmente. Excelente ejemplo, excelente. Ese sí me gustó bastante. Yo la verdad es que ni me acordaba cómo se había desarrollado ese relato. Me había olvidado de eso, de dónde se sentó, no me acuerdo. La verdad es que no me había acordado de eso. Entonces, gracias, hermana Rebeca. Eh, bueno, aquí aparece entonces, yo he colocado un poquito raro el título, pero es para que nos entendamos, la clasificación de derrames o flujos de Levítico capítulo 15. Bueno, lo voy a decir muy rápido porque ustedes lo van a poder ver en pantalla otra vez y lo van a poder reproducir y van a notar. Primero, que un varón que tenía flujo o derrame constante, ya dije que ahí se utilizaba el participio activo zav para referirse a un varón que tiene un flujo constante. Y también aquí en Levítico 15, del verso 1 al verso 19, ojo, Levítico capítulo 15, del verso 1 al verso 19, o al verso 15, perdón, es al verso 15, de Levítico 15, del verso 1 al verso 15, aparece, por ejemplo, el varón que tenía un flujo o derrame constante, donde también aparece un varón que tenía tapado un conducto del cuerpo a causa de su derrame o flujo. Ya mencioné que eso aparece en Levítico 15, verso 1 al verso 15. Ese es la primera clasificación, si podemos llamarla así. Ese es el primer personaje con ese tipo de enfermedad. Entonces, yo vuelvo a resaltar y dije que es importante saber que se trata de una persona que tiene un derrame constante. Una de las características principales de este varón que tenía Zav, que tenía ese fluido constante, es que cualquier utensilio o asiento, una cama, por ejemplo, donde él se sentaba, donde se sentaba el que tenía el derrame, ese lugar quedaba tamé, quedaba opaco, quedaba contaminado. También cualquiera que tocaba la cama, o sea, cualquier persona que tocaba la cama donde se había sentado esa persona con ese derrame constante, o tocaba o se sentaba sobre el utensilio, bueno, la persona que se sentaba sobre ese lugar, que ya estaba contaminada por la persona que se sentó y que tenía el derrame, bueno, la persona que tocó o se sentó en ese lugar debía lavar sus ropas y quedaba tamé, opaco, contaminado hasta la tarde. También cualquiera que tocaba la carne, o sea, el cuerpo del que tenía el derrame constante, también quedaba tamé hasta la tarde y debía lavar sus ropas. Luego también si la persona que tenía el derrame constante escupía en una persona tajor, en una persona que estaba pura, descontaminada, brillante, entonces la persona que recibió el escupitajo, suena bien raro, que recibió el escupitajo quedaba tamé, quedaba contaminada hasta la tarde y debía lavar sus ropas, etcétera, etcétera. Esas son las características principales. Ahora aparece el número 2. Número 2, el varón que haya tenido un derrame seminal, aparece Shibhat Zara, que es un derrame seminal, vamos a dejarlo por ahora como un derrame seminal,
que lo que muchos pueden llamar los sueños húmedos, es lo que popularmente se conoce así, ¿verdad? Este derrame seminal. Bueno, la persona que tenía este tipo de cosas se tenía que lavar el cuerpo con agua y quedaba tamé hasta la tarde. Eso aparece en Levítico 15, verso 16. Levítico 15, verso 16. Características del que tiene derrame seminal. Las principales características era, por ejemplo, cuando una mujer se acostaba con ese varón que tenía ese derrame seminal, también quedaba temeá. Recuerden que temeá es el femenino de tamé. Ella quedaba contaminada por acostarse con el varón que tenía el derrame seminal. Entonces, esa es una de las características principales. Ahora, el número 3, aparece la mujer que tenía flujo constante, un fluido constante. Y esto era considerado como sangre y quedaba en estado de nidá durante 7 días. Y por tanto, también quedaba temeá, contaminada, opaca. Eso aparece en Levítico 15, verso 19. Características de esta mujer con este fluido constante. Por ejemplo, todo aquel que la tocaba quedaba tamé, contaminado, opaco hasta la tarde. Cualquier lugar donde ella se acostaba o se sentaba durante su nidá quedaba tamé. Y el que tocaba estas cosas también quedaba tamé hasta la tarde. También si algún varón se acostaba con ella y había flujo sobre él, ese flujo de ella sobre él, entonces el varón también quedaba tamé durante 7 días, según Levítico 15, verso 24. Por último, aparece una mujer que tenía flujo de sangre constante durante muchos días sin ser el tiempo de su nidá. O sea, habían casos de enfermedades, de derrames, cuando una mujer tenía un fluido constante, tenía un fluido de sangre constante. Esta era la mujer que tocó al Mesías. Me había olvidado de comentarles eso. La mujer que tocó al Mesías era una mujer que tenía flujo de sangre constante durante muchos días sin ser el tiempo de su nidá, de su menstruación, que es una posible purificación. La palabra nidá, nidá es utilizada en el libro de Números 19, en el contexto de la vaca roja, para referirse a las aguas de purificación. La nidá no es una menstruación nada más. La nidá es una purificación, un lavado que se hace en la mujer por dentro. Qué hermoso lo que Elohim nos permite entender en el texto hebreo de la Torá. O también aparecía esta otra mujer cuando tenía flujo durante su nidá. O sea, durante su menstruación podía tener un fluido también, fluido constante durante su nidá, en todos esos días de su nidá. Y lo decía que todos los días, mientras la mujer permanecía con ese tipo de flujo, con ese tipo de fluido constante, la mujer era considerada como los días de su nidá y por tanto quedaba tamé. Yo voy a resaltar algo muy importante. Yo no estoy diciendo que la mujer que estaba en su periodo de menstruación no quedaba en sí tamé, contaminada como tal. Al parecer sí, aunque no lo especifica literalmente tal cual. Pero eso sí, la Torá nunca, jamás, nunca, jamás designa o dice que una persona que tocaba a otra, etcétera, etcétera, en su periodo de menstruación, nunca dice que quedaba contaminada. O sea, no lo especifica, no lo regula. No aparece ahí tal cosa. Entonces, bueno, yo creo que no hay más nada, hermanos. No hay más que decir. Realmente eso era todo del día de hoy. Me había olvidado comentarles, a ver si pongo acá un segundito, un ratito. Ok, en el caso de la mujer que tenía flujo de sangre constante durante muchos días sin ser el tiempo de su unidad, aparece, como lo mencioné, en Levítico 15, verso 25. Ya aparece en Levítico 15, verso 25 en adelante. Levítico 15, verso 25 en adelante, ¿no? Me gustaría pues ahondar más en el texto hebreo con ustedes, hermanos, pero el tiempo lastimosamente eh, ya no me alcanza. Bueno, igual tengan muy presente lo que he mencionado. Hemos dado los datos desde el texto hebreo, tanto morfológica, y bueno, la sintaxis ya es algo que lo he preparado desde hace rato. Dimos los datos morfológicos, vimos cómo se utiliza un participio activo en la esfera del futuro con verbos en tiempo imperfecto o jictol.
Vimos que Zaf, lo que traducen como un flujo, realmente se trata de un fluido constante, de un derrame constante, tanto del varón como la mujer, y no está hablando de algo del momento, y menos jamás, Levítico 15 nunca menciona jamás nada de una mujer en su estado de menstruación, no regula nada de eso, sino que se enfoca en las mujeres que tienen fluidos constantes, derrames de sangre constantes, tipo enfermedades, y eso es lo que regula la Torá. Levítico capítulo 15 nunca menciona nada acerca de una mujer en su periodo de menstruación. Eso que quede muy claro, hermanos, y pues vimos también algo muy importante, y es que la única manera de que una persona quede tamé, contaminada, opaca, según la Torá, únicamente era por causa del Mishkan. Si el Mishkan no está, por lógica, como lo vemos en el contexto bíblico, la Torá no puede designar a nadie como tamé, como contaminado, porque no está el Mishkan, no está en función, no están los Kohanim, no están los elementos. No hay manera de que seas tamé porque no está el Mishkan físico que tiene elementos dentro de él que son tejorot, brillantes o puros.